Bien, niños, buenas tardes de nuevo. Comenzamos con la clase del día de hoy. Hoy día vamos a trabajar aplicaciones del movimiento circunferencial uniforme. Ya vimos las clases anteriores, todos los conceptos básicos y profundizamos un poquito en lo que era fuerza. Ahora yo quiero tomar todo lo anterior y cómo se ocupa en una pregunta. ¿Qué ejemplos cotidianos puedo observar? Esa es la idea. Entonces, el objetivo para hoy es conocer algunos ejemplos de aplicación del MCU y qué expresiones puedo usar para resolver esto. ¿Por qué es tan importante esta parte, chiquillos? Porque si bien yo puedo resolver ejercicios donde solo sea aplicar números, como evaluar solamente, siempre es importante, es bueno ir entendiendo para qué me sirve. Esa es la idea del objetivo. Que ustedes tengan una imagen real de para qué les sirve esta información. ¿Qué respuesta me da? ¿Sí? Entonces, avanzamos un poquito. Ya habíamos visto nosotros, a modo de resumen, que el MCU era el movimiento circunferencial uniforme, ¿cierto? Era el que un objeto sigue una trayectoria circular, hay un radio, tenemos un ángulo que se va abarcando, un arco que se barre o que se recorre. Hablábamos de rapidez lineal, de rapidez angular, aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. Para que esos conceptos existan, los vamos a mirar en este ejemplo. Un primer ejemplo es una correa de transmisión como una polea. Esta imagen, quiero que ustedes le presten atención, es semejante ya a lo que ocurre en las bicicletas. Ya cuando usted anda en bicicleta, ¿cierto? Hay una, ¿cierto? Está las ruedas, ¿verdad? Está la cadena, ¿verdad? ¿Cierto? Esa va a ser la correa de transmisión en este caso. Y están las circunferencias dentadas, ¿verdad? Como los engranajes. Cuando usted anda en bicicleta, ¿verdad? Yo pedaleo rápido, rápido, rápido. Si uno pudiera observar la bicicleta en movimiento, vería que hay una ruedita que es más grande que la otra, pero que en ningún momento la cadena deja de girar bien o ocurre algo, sino que yo siempre voy al ritmo que yo quiero ir, ¿verdad? Con la rapidez con la que yo vaya haciendo el pedaleo, pero nunca se corta o yo me caigo o se tropieza. Ese principio es válido porque en una correa de transmisión por polea, la rapidez lineal es siempre la misma. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es que para que este sistema funcione, la rapidez lineal debe ser la misma. Si no, en una de las ruedas probablemente habría un desajuste y yo me caería. ¿Qué es lo que pasa cuando las cadenas están mal puestas o está con alguna falla que se corta de repente, ¿verdad? Entonces, es súper importante comprender esta parte porque para que esto funcione, y ustedes lo van a ver en su bicicleta, lo pueden ver en una estática, también se pueden fijar, por ejemplo, hasta en las películas lo han mostrado, cuando la gente como que procesa cosas y lo ponen en una banda transportadora. La banda va a un mismo ritmo avanzando, pero hay lugares donde los piñones van girando con distinta rapidez, porque hay una rapidez lineal, que es constante, y una rapidez angular que puede ser variable. Eso es lo importante. La rapidez lineal es constante, pero la rapidez angular puede ser variable, ¿ya? Va a depender de la forma que tenga. Entonces, este primer dibujito, ya, es el que yo aquí anoté al ladito y quiero que esta fórmula que está aquí la tengan presente. La rapidez en el disco A, lineal, va a ser la misma que en el disco B. Pero si ustedes se fijan, hay uno que es más grande que el otro. Que esto ocurra va a hacer que la rapidez angular sufra una variación por el radio, ¿ya? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, este dibujito se utiliza cuando los ejes de rotación son muy grandes, ¿cierto? Están unidos por una misma correa y lo que se busca es transmitir la rotación de un disco a otro, que esto vaya en constante movimiento, ¿ya? Ese es el objetivo fundamental de estas poleas. Me quedo con la última línea, transmitir el movimiento de rotación de un disco a otro, ¿ya?
Para eso me sirve esta correa de transmisión. Como les decía en un comienzo, esto está siendo grabado, así que ustedes lo van a poder chequear nuevamente. Y por ahora vayan prestando atención que esta idea es transmitir el movimiento. Ese es su objetivo, mantener girando la situación. ¿Ya? Acá. Aquí. Ambas figuras son solidarias al eje. ¿Qué quiere decir? Que una aporta a la otra. Mientras una se va moviendo, la otra va recibiendo movimiento. Una emite y la otra recibe. Y esta que recibe a la vez va emitiendo. Entonces esto va haciendo que esto se mantenga constantemente. Y como último punto, la cantidad de vueltas que va a dar va a depender del tamaño del disco, del tamaño de la polea. Mientras más grande la polea, dará menor frecuencia en respecto de la otra que es más pequeñita, porque yo necesito mantener como un equilibrio. Entonces, en otras palabras, si un disco es muy grande, va a dar poca vuelta para que el disco que es pequeñito dé mucha vuelta, y así esto se vaya manteniendo constante. A eso se refiere. Se los voy a mostrar con un ejemplo, ¿ya? Con unas fórmulas. Entonces, la cantidad de vueltas que la figura dé solamente va a ir determinado de eso, de visualmente mirando cada disco. Mientras más grande el disco, dará menor vuelta. Y aquí, ¿por qué dice a una velocidad angular más baja? Porque recuerden que la rapidez o velocidad angular tiene relación con la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es bajita, la rapidez angular va a ser bajita, pero esa va a ser para el disco grande. En cambio, los discos que sean pequeñitos van a tener mayor rapidez angular porque va a ser una mayor frecuencia, porque va a tener un radio más chiquitito. Esto es para ir compensando. En este caso, yo les mostré las dos formas de proceder. Cuando estoy mirando de pequeña a grande o cuando miro de grande a pequeña. Un sistema será reductor cuando yo pase de la polea pequeña a la mayor. Perdón. Si ustedes se fijan a la derecha, dice el radio en A es menor que el radio en B. Entonces lo que me está diciendo, fíjense que una dice polea motriz, polea conducida. Entonces estamos pensando en la relación de la polea que recibe, o sea, la de la derecha. La primera polea gira más rápido, pero cuando va avanzando a la otra es lento, da poquita vuelta. Entonces lo que hace va pasando de una mayor rapidez angular en la izquierda a una mayor en la derecha. O sea, de mayor a menor. Por lo tanto, la reduce. En cambio, en la de abajo, como va de la más grande a la más chiquitita, yo voy con menor rapidez y cuando llego a la otra tengo que aumentarla para poder mantener esto en constante movimiento. Entonces ella se dice que es multiplicadora o que la agranda. Cuando voy de un radio pequeño a un radio más grande, el sistema se dice que es reductor de la rapidez angular. Pero cuando es de un radio grande a un radio pequeño, se dice que es multiplicadora, porque la segunda, la mirada desde la derecha del disco de la derecha, o va más lento o va más rápido. La que vaya más lento es reductora y la que vaya más rápido es multiplicadora. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estemos haciendo nuestros cálculos, tenemos que tener en mente qué tipo de polea es. Porque, por ejemplo, nosotros estamos calculando y no nos damos cuenta y colocamos los números en desorden y nos va a dar un resultado que va a ser lógico porque nos da los resultados, lo tenemos en la alternativa, fantástico. Pero yo tengo que pensar con lógica. Si me está diciendo que es un sistema reductor, quiere decir que en el segundo momento tiene que ser menor que en el primero. Entonces, si me da al revés, es para que yo me cuestione. Por eso que es importante conocer el dibujo que va a tener mi figura y finalmente el tipo de sistema que estoy trabajando. Solo para que cuando yo ejecute un cálculo y me dé un número, yo pueda mirarlo y decir, ah, es coherente. ¿Por qué? Porque es mayor o es menor, que es lo lógico.
para que lo que yo sé que tiene que ocurrir sea coherente con el resultado que me dé. Esa es la mejor manera de poder resolver un problema, entendiendo la lógica de la situación, para que cuando yo ejecute y a mí me dé el resultado, yo diga, ah, esto está bien. Es como, por ejemplo, que vamos a hacer un ejemplo sumamente simple fuera de esto. Tenemos una persona que está pintando la casa, ¿cierto? Y si una persona pinta la casa y se demora un día, si esa persona invita a 3 amigos, ¿me debo demorar más o menos? Que es lo lógico, ¿verdad? Alguno que me pueda responder por chat o por voz, como ustedes lo quieran. Menos. Debiera ser menor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no me doy cuenta y anoto mal el cálculo? Y me dice, no, me debo demorar 3 días, porque es el triple de las personas. Y uno dice, no, pues, no es lógico. A eso me refiero. Siempre debemos analizar la respuesta que me da, que sea coherente con lo que estoy trabajando. A eso me refiero, chicos. Entonces, nosotros vamos a tener unas fórmulas que son las que están aquí. Yo tomé como principio que esto es verdadero. Eso es siempre verdad. La rapidez lineal en un sistema de polea, no importa si es multiplicador o reductor, es siempre fija. Por lo tanto, si es fija es porque es constante. Ah, entonces es la misma. Pero yo mencionaba que tenía que tener en mente todo lo que pasaba a nivel angular también. Ah, entonces vamos a reescribir cada fórmula. Yo sé que la rapidez lineal es equivalente a la rapidez angular por el radio de giro. Esto que está al lado es siempre verdadero también, ¿verdad? Siempre se cumple. Entonces, lo que está acá abajo corresponde a decir, en el momento A, o sea, en la figura de la izquierda, figura de la derecha. Y si ustedes se fijan, lo que yo hice aquí fue ordenar en una proporción. Dije, la rapidez angular las voy a dejar en la mano izquierda. Entonces, en este lado, ella que multiplica, acá divide, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahora tomé el radio. Como en este lado el radio multiplica, acá divide. No sé si se fijan que yo crucé la información. La rapidez angular de la derecha dividió a la izquierda y el radio de la izquierda dividió en la derecha. ¿Y esto qué me está diciendo? Que la relación entre las rapideces angulares es inversa a la relación entre los radios. Entonces, yo puedo conocer las rapideces angular y determinar el radio de giro, o conocer los radios y poder ir determinando la rapidez angular. Pero siempre la proporción tiene que ser de esta manera. La rapidez angular del disco 1 sobre la del disco 2 es equivalente al radio de giro de la segunda por sobre el radio de giro de la primera. Pero supongamos que yo no tengo la rapidez angular, a mí no me la dieron. Yo voy a tener que recordar que la rapidez angular es también 2pi por frecuencia, ¿verdad? Esto ya es de las clases anteriores. Por eso que era importante tener la base que teníamos nosotros antes del MCU. Todos los conceptos, para que ahora hablemos y entendamos. Entonces, supongamos que a mí no me dieron las rapideces angulares y no las quiero calcular, pero sí me dieron las frecuencias. Puedo establecer la misma relación. Si no tengo las rapideces angulares como un dato, no es problema, no pasa nada, porque trabajo con las frecuencias. La frecuencia del disco 1 por sobre la frecuencia del disco 2 es proporcional al radio de giro de la segunda, espero, del segundo disco, por sobre la primera. Perdón. Por tanto, yo puedo trabajar con cualquiera de ellas. Va a depender de la información que el dibujo o el problema a mí me esté entregando. ¿Ok? ¿Dudas aquí? Aprovechen de preguntarme antes de que avancemos al segundo ejemplo. Entonces,
¿De dónde saco yo la información? Sabiendo que la rapidez lineal es constante. ¿Y por qué sé que es constante? Porque hablábamos antes que si yo ando en bicicleta, pedaleo, ¿cierto? No importa el tamaño de los cambios que vaya teniendo, ¿verdad? Lo único que importa es que yo no me caigo en la bicicleta. Puedo mantener una... lo que pasa es que si yo no quiero trabajar con la rapidez angular, presta atención aquí, ¿vale? Vamos a escribir rapidez angular de otra forma. 2pi por la frecuencia de A, ¿verdad? Y abajo, en vez de escribir la angular, voy a escribir como la versión antigua. 2pi por la frecuencia de B. Si yo tuviera esta división, ¿qué puedo simplificar? Tanto arriba como abajo. Podría borrar los 2pi, porque son fijos tanto arriba como abajo. Por eso que me quedo con la frecuencia. Entonces, si yo quiero calcular la angular, lo hago fantástico. A la frecuencia la multiplico por 2pi y buenísimo. Pero si no, no hay problema. Si no tengo la angular y tengo la frecuencia de giro, yo me quedo con eso. Y en función de ese elemento, yo voy trabajando. ¿Se entiende o no la idea, chiquillos? Estamos construyendo fórmulas a partir de otras. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos estableciendo proporciones. Ya voy a borrar los dibujitos para poder avanzar. Alguien me habló por chat. Avancemos. Oh, perdón. Otro ejemplo son los engranajes. Si ustedes se fijan en el ejemplo anterior, los discos giraban con una correa de transmisión entre ellos, ¿verdad? Pero ahora los engranajes viajan o giran con un contacto directo. ¿Sí? En esta figura hay un engranaje o una rueda dentada. La rueda A, la primera, se llama corona y la segunda se llama piñón. ¿Dónde yo veo este ejemplo? En los tanques. Si ustedes miran un tanque, o una foto por último, por donde se desplaza el tanque, se ve que están los engranajes y va la correa transmitiéndose y se va metiendo en cada espacio y va girando. ¿Cierto? Todos los que hemos visto películas de guerra alguna vez se ha podido ver que el punto neurálgico donde los militares o las personas que estaban en guerra atacaban a los tanques era en el suelo. Porque si rompían el engranaje, rompían la cadena, el tanque quedaba detenido. Y era más fácil como poner pausa al avance, ¿ya? Era como una estrategia militar. Ya los que hayan visto Corazón de Hierro, ¿cierto? Típicas películas de guerra de Primera y Segunda Guerra Mundial, fíjense en el ejemplo. Y uno como que no le da el asunto a la situación. Uno ve que esto gira normal y no se pregunta por qué funciona bien y por qué no le pasa nada. Y es por lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, la primera rueda es la corona y la segunda rueda es la piña. Para que estas ruedas se enganchen entre sí, el tamaño de los dientes tiene que ser el mismo, pero no necesariamente la cantidad de dientes tiene que ser la misma. Así como en la otra figura, la relación del radio a mí me daba una información, aquí va a ser lo mismo. No importa los discos o los que estén, los engranajes que yo esté mirando, no importa cuántos dientes tenga, lo que sí tiene que tener es el mismo tamaño para que calce la pieza y pueda girar. Ya en los relojes también hay engranajes que uno puede ver y va funcionando. Entonces solo va a depender de la cantidad de dientes que tenga, porque a mayor tamaño tenga la corona, ¿cierto? O el piñón, dependiendo de cuál estemos mirando como primer y segundo lugar, mientras más grande obviamente va a tener más dientes, y mientras más chiquito, menor dientes, pero va a ir en el mismo tamaño. Entonces, según el ejemplo, el engranaje A se mueve horario o antihorario, va a depender cómo uno lo mire, ¿verdad? Para qué lado esté observando. Lo que hace girar el segundo engranaje en sentido contrario. Entonces, si la corona gira de
derecha a izquierda, en sentido horario, ¿cierto? De derecha a izquierda, el piñón va a girar al revés, de izquierda a derecha, en sentido antihorario, porque cuando uno avanza, el otro mueve para el otro lado. No podrían los dos avanzar para el mismo lado, si no, no se produce el movimiento. Tiene que ser uno para un lado y el otro para la otra. Entonces, si yo recordaba la imagen, ¿verdad? Me voy a tomar de esta situación. Fíjense que la fórmula que yo tengo aquí es semejante a tener esta. La rapidez en A debe ser igual a la rapidez en B. ¿Por qué? Porque el engranaje funciona, se mueve, ¿verdad? No se tranca, sino que continúa el movimiento lineal constante. La rapidez es siempre constante, pero nosotros sabíamos que la rapidez lineal es la relación entre la angular y el radio, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, en vez de hablar de radio, vamos a hablar de la cantidad de dientes que posee cada engranaje. Vamos a reemplazarlo, ¿por qué? Porque ya no hablamos de la distancia entre el centro y cada uno de sus puntos, sino que hablamos de la cantidad de dientes que permite el movimiento. Entonces podemos arreglar esta fórmula y tenemos que la rapidez angular de la corona por la cantidad de dientes que tenga debe ser igual a la rapidez angular por el producto, ¿cierto?, con los dientes del piñón. Y como lo hicimos delante, ¿qué tenemos que hacer? Una proporción, ir despejando. Dejamos en la mano izquierda las rapideces angulares y en la mano derecha la proporción entre los dientes de cada figura. Y, al igual que antes, si no me quedaba cómodo el trabajar con la rapidez angular, no hay problema, tengo su equivalente a la frecuencia con la que va girando tanto la corona o el piñón. Entonces yo puedo ir estableciendo relaciones en este caso para saber cuántos giros dio en relación a los dientes que va a ir teniendo. Y vamos a ir haciendo estas generalidades de esto, ¿sí? Voy a borrar los dibujitos para poder cambiar. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ya sea por el chat o por micrófono. ¿Nadie? Ya chicos, avanzo. Y un tercer ejemplo es el uso de una boleadora. Las boleadoras son un elemento que se ocupa bastante. Solo que yo no digo, ocupé una boleadora. Pero sí se utilizaba mucho en la antigüedad, ¿ya? Las boleadoras eran un instrumento, por ejemplo, una herramienta que ocupaban los hombres para cazar. Consistía, en este caso yo aislé a una sola, ¿ya? Consistía en una cuerda que en ambos extremos tenía una esfera, ¿cierto? Se tomaba, se hacía girar sobre la mano, por encima de la cabeza, y se lanzaba a los pies de la presa. ¿Qué pasaba con eso? Los pies se enredaban, se perdía el equilibrio y el hombre podía cazar. Ya estoy hablando de mucho, mucho tiempo atrás. Pero nosotros si miramos esta herramienta que ellos ocupaban para alimentarse, para sobrevivir, y la llevamos al contexto MSU, le podemos dar un uso. ¿Me entienden? Entonces, acá está el esquema, cómo se presentaría, para que lo puedan visualizar. Lo que está aquí, esta línea, es el centro de giro. Si ustedes son la persona que va a hacer la boleadora, correspondería a su mano extendida hacia arriba. Otro ejemplo, alguien puede tomar un audífono, de estos que son de balita, ¿verdad? Lo toma por la cuerda, estira y lo empieza a girar arriba de la cabeza. ¿Qué va a pasar? La cuerda va a ir tensándose y se va a ir moviendo circularmente. Esto es una representación
ideal de cómo se vería el movimiento. ¿Ya? Es como una persona que lo vio desde arriba y logró tomar una foto lateral. ¿Ya? Si ustedes se fijan en este dibujo, aparecen algunas cosas y yo quiero mencionárselas. Primero, tenemos una esfera, ¿verdad? Que va a tener una masa. Ustedes pueden hacer el experimento. Agarrar un hilo, ponerle una goma en la orilla, girarla y soltarla. Y puedo determinar con qué rapidez salió, qué tan lejos llegó, si le pegó a alguien, el saber por qué le dolió. Suena feo, pero es la verdad. Entonces, en esta figura tenemos este escenario ideal de la boleadora. Tenemos una masa, ¿cierto? M. Tenemos una cuerda de un largo R, que va a estar aquí, ¿cierto? Un radio. Tenemos una fuerza tensión, C. Tenemos una fuerza peso, P, que está hacia abajo. Ahí está P. Una fuerza peso, que es la de la gravedad sobre la masa. Una tensión, que es de la masa sobre la cuerda de giro. Y tenemos una fuerza centrípeta, que es la que está desde la esfera hacia el centro de la circunferencia que se formaría. Recuerden que la fuerza centrípeta era lo que a mí me hacía no perderme o no salir disparado. ¿Se acuerdan que lo hablábamos en la clase hace un par de clases atrás? Y era lo que me empujaba hacia el centro de la figura. Y la fuerza centrífuga, ¿cierto? Que era la que nosotros hablábamos, que era la que nos trataba de salir disparados, y estas fuerzas en equilibrio hacían que yo me mantuviera dentro del vehículo cuando hablábamos de que esto estaba en una rotonda. Pero acá hay tres interacciones, y sobre ellas es donde se estipulan las fórmulas, ¿ya? Entonces, si yo esto lo hago girar continuamente, o sea, lo hago giro hasta que mantengo, voy a adquirir una rapidez. Y este esquema que yo les mostraba me mostró las tres fuerzas: la tensión, la fuerza centrípeta y la fuerza peso. Entonces, el peso es la gravedad sobre el objeto. La fuerza centrípeta, es desde el objeto hacia el centro de rotación, hacia el centro de la circunferencia perfecta que uno espera idealmente se forme. Y finalmente la tensión, que es sobre la cuerda, que es la que hace que no se suelte. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se me van a presentar tres fórmulas. Estas fórmulas están obtenidas en términos de las razones trigonométricas. Esto ustedes lo vieron el año pasado, ¿verdad? No sé si se acuerdan, que lo vieron en matemáticas. Yo tenía el triángulo, ¿verdad? Asumiendo que ese triángulo está bien hecho, ¿verdad? Ahí está el ángulo. Hipotenusa, ¿cierto? Ahí. Esa es la hipotenusa. Este era el cateto opuesto. Y este era el cateto adyacente. Entonces, si yo logro descomponer aquí el dibujito que yo les mostraba, me va a dar estas relaciones. La primera relación está pensada en la fuerza centrípeta, o sea, entre la masa del objeto hacia el centro de la figura, como por el radio que se me formaría abajo. Ya tienen que siempre tener en cuenta que estoy girando así, ¿verdad? Obviamente eso es una circunferencia, ¿cierto? Ahí estaba el monito y ahí habría un radio, ¿verdad? ¿Cierto? Usemos la imaginación, chiquillos. Por favor. Si eso fuera, la primera relación es la tensión por el seno del ángulo, tiene que ver con la fuerza centrípeta. Ya, y usted me dice, profe, yo no me acuerdo cómo era la fórmula de fuerza centrípeta. Y vamos a recordar el concepto de fuerza. La fuerza es la masa por la aceleración, ¿verdad? Eso lo vimos el año pasado, en segundo medio, súper claro. Tenemos masa por aceleración, pero como estoy en fuerza centrípeta, tengo que pensar en aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta se presenta por esa fórmula. Rapidez lineal al cuadrado
sobre el radio, por la masa. Entonces, si yo quiero analizar la fuerza centrípeta, que está escrita aquí, eso es fuerza centrípeta, que es la de la masa hacia el centro de la figura, tiene relación con la fuerza-tensión por el seno del ángulo. Ahora, usted no lo quiere mirar desde esa perspectiva. Usted lo quiere mirar sobre qué es lo que le pasa a la masa respecto de la Tierra, de la gravedad terrestre. Ah, perfecto. Entonces vamos a mirar el peso. Y la fuerza-peso viene dado por esta expresión que está aquí, ¿verdad? Masa por gravedad terrestre. Sabemos que es siempre constante porque la gravedad terrestre es una sola. Pero, como ahora ya no estábamos mirando esa que iba hacia adentro, sino que mirábamos la que iba en diagonal hacia arriba, ¿verdad? La tensión sobre la cuerda, vamos a tener que la tensión por el coseno del ángulo me da la relación del peso. Y usted tampoco quiere trabajar con el peso. Usted quiere trabajar con la proporción entre ellas. Y usted dice, chuta, pero ¿cómo lo hago? Súper fácil. Esta fórmula que está aquí se representa simplificadamente. Pero supongamos que ustedes en la prueba, PSU, ¿cierto? El próximo año, ustedes ya futuro cuarto D, obviamente, me piden represente las fórmulas. Y usted dice, ok, me piden una proporción, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que si yo tenía el seno del ángulo y lo dividía por el coseno, a mí me daba la relación tangente, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso, verdad? Entonces, dividamos. Si tengo t y lo divido por t, se me simplifican, ¿verdad? Porque son iguales. Y si tengo seno sobre coseno, me queda convertido en tangente. Dividamos a la derecha. Tengo masa en ambos lugares, ¿verdad? Masa en la fuerza centrípeta y masa en la fuerza peso, ¿correcto? Entonces yo también puedo simplificar las masas. Me va a quedar algo así. Atención aquí. Masa por rapidez lineal al cuadrado sobre radio, ¿cierto? Dividido en masa por gravedad, ¿verdad? ¿Se acuerda de esto, verdad? Estamos dividiendo, haciendo la proporción entre ellas. Ah, ya. Esa masa se me va con ella, ¿verdad? Siga la línea. Y cuando yo estaba dividiendo fracciones, tenía que recordar que era multiplicar cruzado, ¿verdad? Le colocaba un 1 abajo y decía, rapidez cuadrada por 1, rapidez cuadrada por 1. Radio por gravedad, radio por gravedad. Entonces yo podría no tener la última fórmula y no habría problema, porque la puedo obtener sobre las anteriores. Por eso que es importante reconocer proporciones y cómo ir operando con ellas. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijaban, yo cuando dividí aquí, al tener tensión en el numerador y tensión en el denominador, se me simplifican, se van. Al tomar la relación seno por coseno, se me transforma en tangente, ¿verdad? Y eso era por la mano izquierda. Y por la mano derecha, lo que yo hice fue borrar las masas y me quedo con las otras magnitudes. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que en la última expresión, basta con que yo conozca la rapidez con la que fue lanzada, por ejemplo, y el radio de giro para poder obtener el ángulo que se formó, por ejemplo, porque la gravedad terrestre es una sola. En cambio, en las fórmulas que yo tengo arriba, necesito tener más variables que pueden ser desconocidas. En cambio, acá no. ¿Qué es lo más importante tener claro? Que cuando nosotros trabajemos, siempre tenemos que, en este caso, y para esta parte en específico, debemos tener nuestra calculadora porque las relaciones seno, coseno y tangente las vamos a poder obtener de ahí porque puede ser un ángulo cualquiera. Ustedes el año pasado trabajaron ángulos notables en trigonometría.
pero no siempre son los que se trabajan. Ya, ahora, obviamente en una evaluación como la PSU, donde no hay uso de calculadora, a mí me van a pedir seno, coseno o tangente de ángulos notables. 0, 30, 45, 60, 90. Entonces es bueno que vayamos trabajando con ellos. Para la clase que viene vamos a hacer un ejemplo de cada uno de estos, pero nos vamos a dar estos ángulos notables para ver si se acuerdan. Si no, yo les puedo enseñar a cómo encontrarlos. Es súper fácil, es muy divertido. Entonces, ¿qué quiero que quede como tarea, como actividad? Quiero que aquí me preste atención. Yo aquí les traje una imagen de una primera, como el primer caso, ¿cierto? Como una polea de transmisión. Yo quiero que ustedes me dijeran aproximadamente cuántas revoluciones va a tener el eje 2. Pero no necesariamente quiero que lo resuelvan. Me interesa ver que planteen las relaciones que se están diciendo. Entonces, por ejemplo, la primera relación que vendría siendo aquí, ¿verdad? Eje 1 con el eje 2, ¿verdad? ¿Se ve, cierto? El primer disco gira con 3000 revoluciones por minuto. Y a mí me están pidiendo cuántas revoluciones va a tener el segundo giro. ¿Ya? Me están diciendo que el radio del primer disco hay 30 centímetros y aquí hay 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Solo me interesa que ustedes presenten las proporciones que se pueden establecer. Entonces, en este caso, yo puedo establecer una relación entre la primera figura y la segunda, ¿verdad? O entre la segunda y la tercera. Si ustedes se fijan, en este caso hay un disco chiquitito que es concéntrico con este disco mucho más grande, ¿verdad? Se logra ver, ¿cierto? Pertenecen a la misma figura. Entonces, el radio de este disco, que el que está aquí, es de 10 centímetros, ¿verdad? Pero el radio entre el centro y el disco mayor son 50 centímetros. Y la relación que se presenta con este otro disco pequeñito, que también tiene 10 centímetros de radio. Entonces, lo que me interesa es que planteen la proporción eje 1, eje 2, y luego la relación eje 2, eje 3. Si pudieran determinarlo sería fantástico. Si no, no hay problema, lo hacemos juntos. Pero me interesa ver si es que podrían reconocer las proporciones correctas. ¿Se entiende la tarea que queda? Este es el ejercicio que yo quiero que ustedes resuelvan. Esta es la tarea que quiero que quede propuesta. ¿Ya? Para ver si es que pudimos representar visualmente las cosas.